Bien, señores, llegamos a las 9 de la mañana con 35 minutos. Buenos días a toda la gente en el Perú entero que nos escucha desde Tumbes hasta Tacna. Somos Exitosa, estamos cuando la gente nos necesita. En Lima, 95.5. Muy bien, a esta hora vamos a conversar acerca del plano internacional. Y sigue la crisis en Venezuela. Una crisis que se ha desatado no ahora, sino ya desde hace muchísimo tiempo, crisis que ha conllevado a que muchos venezolanos salgan de su país. Hay venezolanos en nuestro Perú y así también están en otros países hermanos. Y luego de que se autoproclamara Guaidó como presidente interino de Venezuela, la crisis todavía ha aumentado. Hay probabilidades, se dice, de que podría producirse una guerra. El gobierno de Estados Unidos ha hecho su pronunciamiento. Maduro tiene su apoyo, hay gente que lo apoya todavía, hay países que apoyan como Rusia a Maduro, que permanezca en el poder, hay países que rechazan la permanencia de Maduro en el gobierno de Venezuela. Sobre esto y mucho más vamos a seguir desmenuzando el tema de Venezuela. Está en los estudios el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, él es internacionalista y con él vamos a conversar sobre este tema y le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido a Exitosa, buenos días. Buenos días, Jack, muchas gracias por la invitación. Bien, han enviado incluso ayuda humanitaria a Venezuela que ha sido rechazada por Maduro. A ver, vamos a poner en contexto la situación actual de Venezuela ante esta crisis desatada luego de que Guaidó se autoproclamara presidente interino. Sí, bueno, ya sabemos que en Venezuela hay un presidente de derecho que es Guaidó y un presidente de facto que es Nicolás Maduro. La estrategia de Juan Guaidó me parece acertada en el sentido de que él ejerce su presidencia, tiene vasos comunicantes con la comunidad internacional. La comunidad internacional ha sido receptiva, lo ha reconocido mayoritariamente, tenemos que decirlo. El Perú se suma a ello. El Perú, además como liderando el Grupo de Lima también, por supuesto, con medidas decididas. Y justamente entre esas medidas, en coordinación, está el tema de la ayuda humanitaria para Venezuela. Nicolás Maduro, que es un dictador, que es un presidente de facto, no la acepta, se resiste hasta ahora y entonces, claro, allí surge un nuevo problema. Para la lectura de Nicolás Maduro, la ayuda humanitaria es parte de una estrategia de Estados Unidos para posibilitar una mayor presión, atendiendo a que no va a querer recibirla, para que los militares acrecienten su desdén hacia su presidente de facto y en consecuencia se allane el camino para que sean los propios militares los que derroquen a Maduro. Esa es la visión de Nicolás Maduro. La visión del presidente Guaidó, que es la visión del derecho internacional, ya que hay que decirla. Las reglas están establecidas en el derecho internacional. Cuando existe una situación provocada por desastres naturales o por la inminencia o una circunstancia conflictual interna, como es lo que le pasa a Venezuela, el derecho internacional habla del socorro, del auxilio. ¿Para quiénes? Para las poblaciones vulnerables. Entonces, la ayuda internacional está regulada por el derecho internacional y nada ni nadie puede impedirlo. Hacerlo, y esto es muy importante que se diga, significa responsabilidad internacional. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si Nicolás Maduro, que tiene control de facto, armas, en Venezuela, sigue impidiendo que el grueso, porque han entrado unos cuantos camiones llevando alimentos, pero que el grueso de toda la ayuda humanitaria no pueda ingresar para ser aprovechado por los cerca de 300,000 venezolanos en una primera etapa, allí hay una responsabilidad penal para él. Ojo con eso, que se acumula a las que ya tienen la Corte Penal Internacional como consecuencia de los asesinatos sistemáticos provocados al interior de Venezuela. Pero ahora, llama la atención, o sea, pese a la crisis que atraviesa Venezuela y el rechazo de ayuda humanitaria, pero sí, o sea, pareciera se da el lujo Maduro de enviar ayuda humanitaria también a Cuba. O sea, hay una crisis en su país, pero
pero ayuda a Cuba. Eso desnuda, qué bueno que pongas el tema de Cuba, porque algunos me estaban preguntando por ello, desnuda claramente que a Nicolás Maduro, primero, no le interesa para nada su pueblo, no le interesa el hambre, la sed que está pasando la inmensa mayoría de venezolanos con una situación caótica al interior. En segundo lugar, está denotando que el asunto para él es Estados Unidos. Y está obviando lo más importante, que es la realidad venezolana, con lo cual se acumula más todavía su nivel de responsabilidad. Mira, el barco que ha salido para Cuba lleva 100 toneladas de alimentos. Los alimentos y las medicinas que Estados Unidos y otros países están canalizando y que se encuentran en Cúcuta, en la frontera colombiana, para ingresar a Venezuela, son 60 toneladas. Quiere decir, en consecuencia, que Nicolás Maduro evidentemente actúa deliberadamente, y eso sí va a mi juicio, a terminar impactando mucho más a los militares. Yo tengo que hablar de militares, porque son los que en ciencia cierta tienen en estos momentos la capacidad de poder determinar un doblez hacia Nicolás Maduro. Pero existe ese temor todavía, o sea, no se atreven a dar ese paso. Bueno, cuando hay un militarismo como el venezolano, que en 20 años es policíaco, miliciano, controlista, con un servicio de inteligencia que sistemáticamente desaparece gente, todavía no sabemos en realidad la inmensa cantidad de actos siniestros provocados por la dictadura. Cuando todo esto acabe, los vamos a conocer y vamos a saber cifras, pero no vamos a esperar a ello para ya saber. Hay evidencias. Mira, los propios generales que se están mostrando con videos clandestinos, como el general Yanes la semana pasada, como un coronel, hace menos de 24 horas. Y entonces eso está revelando sintomáticamente que la desazón en las Fuerzas Armadas es mayúsculo, está creciendo. Y eso tiene que ser aprovechado estratégicamente para acabar con Nicolás Maduro. ¿Qué papel ha jugado en todo este tiempo Estados Unidos? Estados Unidos, que siempre se ha indignado por lo que ha pasado y hasta ahora, lo que sucede en Estados Unidos, en Venezuela, contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero nunca le dejó de comprar petróleo a Venezuela. O sea, yo, que rechazo tu política, tu trabajo, rechazo tu forma de gobierno, pero te compro. O sea, yo te doy dinero. O sea, tú me abasteces de gasolina, de petróleo, y yo te tengo que dar dinero. Esto año tras año ha ido sucediendo eso. O sea, ¿cómo se explica esa situación? ¿Cuál es el rol que ha venido cumpliendo en todo este tiempo Estados Unidos? Insisto, rechaza el gobierno de Nicolás Maduro, pero le compra petróleo a un gobierno que no le parece. Bueno, lo que tú estás diciendo es cierto, en la medida en que ha sido incluso una crítica muy grande a Estados Unidos para que se definiera, pero ya lo hizo, ¿no? Acuérdate, primero, que ha habido un congelamiento de los activos de Venezuela en el exterior, de las 14.000 grifos, los 9 oleoductos y las 3 refinerías. Pero llegado a este punto, doctor. Claro, pero lo que te quiero decir es que el movimiento de las empresas petroleras y los derivados de ella que tiene Venezuela en Estados Unidos no se ha detenido. Lo que pasa ahora es que Nicolás Maduro hace 2 días ha abierto cuentas en bancos rusos y en otros bancos para que sean los clientes los que depositen justamente el flujo del movimiento del petróleo y sus derivados a esas nuevas cuentas. No lo están haciendo, justamente porque han sido congeladas. En otras palabras, esos activos que para Nicolás Maduro eran casi, pero una suerte de bendición en lo que ha significado para él esta dinámica de corrupción, ya no puede utilizarlos. Se han congelado los ingresos para Nicolás Maduro. Mi pregunta era de que, o sea, ¿qué haces tú negociando con alguien a quien tú rechazas? Es como que yo constantemente critico a la delincuencia. Entonces, ¿qué hago yo comprándole un celular robado
en el mercado negro. O sea, yo que digo combatir la delincuencia y me indigno por los robos al paso de todos los días, y caramba, me voy al hueco y me compro un celular robado. ¿Qué hago comprándole por alguien a quien yo rechazo? Lo que pasa es que la estrategia de Estados Unidos ha sido justamente lapidar en el talón de Aquiles de Maduro. Si Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, deja sin piso a Nicolás Maduro. Entonces, Estados Unidos no rechaza a Venezuela, ni al pueblo, ni al Estado venezolano. Rechaza a Nicolás Maduro. Lo deja sin piso, lo deja sin peso, no puede actuar, no puede mover dinero, quiere sacar dinero del Reino Unido, no puede, quiere traspasar cuentas hacia Uruguay, tampoco. Pero es ahora, pues, doctor, pero antes, o sea, no hubo ese rechazo, antes, hasta este año, hasta hace unas semanas, o sea, le seguía comprando a Venezuela. Claro, lo que pasa, Jack, es que tendrás que comprender que en el derecho internacional y en las relaciones internacionales el tiempo es relevante, tiene un rol. No es lo mismo, mira, el militarismo. Cuando Nicolás Maduro asume la presidencia en el 2014, una presidencia y unas elecciones cuestionadas. Acuérdate, cuando le gana a Enrique Capriles, todos sabemos que hubo fraude. No es lo mismo ese militarismo al militarismo después de 5 años. Con 4 millones de venezolanos fuera del país, donde muchos son familiares de militares, donde han habido muchos más muertos de los que se pudo uno imaginar, donde muchos son familiares militares, donde las circunstancias del hartazgo ha acumulado al 95%, antes estaba en 65%. Entonces, miren la importancia que tiene el tiempo. Frente a esa situación, Estados Unidos hace ya una valoración sustantiva y mayor. Y por eso es que hace 4 años, sabiendo que el gobierno de Nicolás Maduro comenzaba mal, no dijo nada sobre su reconocimiento o no reconocimiento. Lo acaba de decir ahora, porque el tiempo juega sus variables. Hace 4 años, todavía América Latina tenía una cosmovisión de actores visibles que apoyaban a Nicolás Maduro. Pero hace 4 años todavía estaba la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. O sea, hace 4 años todavía estaba el presidente... Yo voy a insistir en eso, o sea, no solamente ha sido con Nicolás, sino con Hugo Chávez, igual, donde Estados Unidos igual seguía rechazando el gobierno, pero igual le seguía comprando. No, pero por eso te digo, a ver... Si tu preocupación es por qué sigue comprando, la explicación es esta. Las relaciones entre estados no están fundadas en amicalidades, si me gusta o no me gusta Maduro, sino en intereses. Son relaciones mayores. Hay cosas que no se pueden detener en la vida internacional de los pueblos, Jack. Y una de ellas... No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que cuando los pueblos interactúan, cuando los pueblos se comunican, hay cosas que están por encima porque tienes que pensar en el Estado-Nación, la mayoría de la gente, los más necesitados. Entonces, todo tiene su tiempo. Las relaciones internacionales entre Cuba y Estados Unidos, después del 1 de enero del año 59, cuando vino la revolución con Camilo Cienfuegos, Che Guevara y Fidel Castro a la cabeza, déjame decirte que en 55 años, más allá del bloqueo estadounidense, nunca hubo una suerte de ruptura total y absoluta de los vasos comunicantes entre Estados Unidos y Cuba. Es verdad que no tuvieron embajada, pero en 1979 tuvieron una oficina de intereses conjuntos y comunes. ¿Te das cuenta? Entonces, aún así, si lo quieres ver al ángel y al demonio, sea Estados Unidos o Cuba, establecieron esas relaciones recíprocas porque son relaciones que están más allá de las subjetividades y tiene relación directa con la necesidad intraestatal e interestatal. Guaidó debe de sentarse a conversar con Nicolás Maduro, le conviene, eso lo perjudica, deberían de entablar una reunión para convocar a las próximas elecciones. Mira, me haces acordar a mi jefe, que en paz descanse, el embajador Gonzalo Fernández Puyó en la Cancillería, bajo cuya subordinación estuve casi 18 años, y él me decía: Miguel Ángel, en diplomacia siempre tiene que haber una ventana abierta, y yo sí creo en ella. Sí, primero Nicolás Maduro plantea una mesa para sentarse con Guaidó, es porque ya sabe que es un actor visible débil,
Y Guaidó debe aprovechar la circunstancia. ¿Por qué? Pero no Porque, lo está haciendo. No, pero puede hacerlo. Lo que te quiero decir es que si se sienten en una mesa, ¿para qué va a ser? Ya no va a ser para que, como ha dicho ya Guaidó últimamente, para que haya una suerte de mesida política por parte de Nicolás Maduro. No, cosas concretas. Nos sentamos en una mesa, fecha de elecciones con observación internacional. ¿Sabes por qué no fui yo a las elecciones presidenciales de mayo del año pasado? Primero nos dijeron que ya no había garantías, porque nosotros íbamos a hacer una suerte de pantomima. Ya no había cómo los actores internacionales pudieran ir. Estuvimos en la parlamentaria del año 2015, donde todavía había la garantía de las observaciones internacionales. Eso debe ser parte de una mesa de negociación. Y segundo, como va a ganar, no sé si Guaidó, porque Guaidó primero no va a ser presidente en un proceso electoral que él va a convocar, pero como no va a ganar Nicolás Maduro, entonces evidentemente tendrán que, como punto 2 de la agenda de una mesa entre Guaidó y Nicolás Maduro, tendrá que ser pues la salida de Nicolás Maduro del país, del poder. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin ontológico? O sea, ¿qué es lo que buscamos al final? Que no haya derramamiento de sangre, que sea pacífico. Ojo, eso versus todo lo que estás viendo, temores, rumores de invasiones, que todas las condenamos, siempre será mejor. ¿Y eso estaría considerando, Maduro, usted como experto, como conocedor de lo que sucede internacionalmente en esta mesa de negociación, mesa de diálogo con Guaidó? O sea, Nicolás Maduro, pienso yo, se quiere sentar para decir, ¿sabes qué, hermano? No hay que pelearnos, déjame seguir en el gobierno. Guaidó se quiere sentar para decir adelanto de elecciones o vamos a convocar a elecciones para tener un nuevo presidente. O sea, cada uno por su parte. Ahora, o es que Maduro consideraría estaría viendo ya su derrota y estaría pensando sentarse con Guaidó para decir también hay que poner fecha para las elecciones. Yo creo que cuando se sientan dos actores visibles y uno de ellos, el que supuestamente tiene poder y ya no lo tiene, quiere negociar, quiere sentarse, es porque está débil. Hay que aprovechar la dinámica de la mesa de negociación y seguramente hay que buscar que en esas posibilidades de flexibilidad vaya a surgir la tesis de que Nicolás Maduro puede exiliarse en el país que él desee, salir con sus cuestas. ¿Qué vamos a hacer? Y te digo, no es que estemos dejando carta abierta a la impunidad, no, estamos pensando en los millones de venezolanos que ya están pidiendo un cambio porque no soportan la situación. Mira, la diáspora venezolana se calcula que si Maduro continuara en el poder por 4 años o 5 años más, se va a exponenciar a 4 millones más, con lo cual, oye, va a quedar prácticamente a mitad la población venezolana. Un país en esas circunstancias no es soportable, se convierte ya en una nación fallida, y eso nadie quiere para una Venezuela que, por una paradoja de la vida, es el país más rico en petróleo. Le corresponde a Estados Unidos invadir territorio venezolano con sus tropas ante el rechazo de Nicolás Maduro de dejar el poder. ¿Qué pasaría en esas circunstancias? No. Yo te lo digo como profesor de Derecho Internacional. Las reglas de la no intervención están estatuidas en la Paz de Westfalia de 1648. Los estados son soberanos y nadie puede intervenir en un estado, porque eso significa irrumpir en la majestad máxima de una sociedad nacional. Así como tú tienes y yo dignidad humana como seres, como personas humanas, los estados tienen soberanía. Entonces, no se puede ingresar, no puede haber un acto de intervención militar. Sería además un mal precedente para la región, puertas abiertas para el poder. Ni el Grupo de Lima, ni los países sensatos lo han permitido. No se puede aceptar eso. ¿Por qué estaría trasladando sus tropas a Estados Unidos? Porque eso se llama disuasión, pues. En la dinámica de defensa, la disuasión juega un rol, tiene su partido, es psicológico, amenazante para la dictadura que todo el tiempo a su vez está amenazando. Entonces se manda tropas hacia el lado colombiano, al final son las que van para el canal de ayuda humanitaria, que como sabes, la ayuda humanitaria es canalizada por antonomasia por los militares. Entonces es un ejercicio, pero si tú miras el discurso del presidente Donald Trump
en el discurso del Estado de la Unión de hace pocos días, como se ha hecho históricamente desde los tiempos de George Washington, el 7 de febrero, del 7 de septiembre de 1790, que es el discurso del Estado de la Unión, el más importante, pues no hay una sola indicación en el discurso de Donald Trump que hable sobre una invasión militar. ¿Te das cuenta? Entonces, es el sortilogio con el que van jugando los actores visibles, o sea, como que para provocar una reacción de quienes también es una lectura para el militarismo, pues ese militarismo que es democrático en Venezuela, mayoritario, que está todavía, como muy bien dices, cooptado por la cúpula, que es siniestra, o sea, y que es vándala. Estados Unidos solo le está asustando, digamos así. Yo creo que está persuadiendo con acciones concretas, más allá de lo que no había hecho, pero Maduro no es con tonto, lo que corresponde. Maduro no es tonto, sabe que no va a poder intervenir su país. O sea, bueno, cuidado, te voy a decir lo que dije en una columna. La regla es que no intervenga, y mi parecer es de condena si lo hace. Yeah. Pero comprenderás que si mañana más tarde lo matan a Guaidó, voy a decirle directo, un atentado mortal contra Guaidó, o algún funcionario de la embajada estadounidense en Caracas, o un militar, mira, eso se llama muerte. Y la regla, si uno mira la historia de las relaciones internacionales, de la historia universal, algunos asesinatos han provocado actos virulentos de carácter bélico. 1914, asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, produjo la Primera Guerra Mundial, Jack. Entonces, cualquiera de esas circunstancias puede pasar. ¿En el nivel de qué? Pretexto. Los pretextos buenos, malos, son pretextos y coadyuvan a que se puedan allanar estas pretensiones que puedan tener algunos países. No queremos de la Tercera Guerra Mundial. No, cuidado con eso, porque aquí no hay dos actores visibles que vayan a pecharse por Venezuela. Ya tienes tú a Estados Unidos de un lado, que tiene su ámbito de influencia, que es América Latina, históricamente así ha sido. Rusia que quiere como acomodar el lugar que esto vuelva a ser una guerra fría. No hay una guerra fría. Rusia no tiene el nivel, es una potencia regional militar, sí, pero no tiene los elementos del hegemón que los tuvo durante la Guerra Fría, cuando incluso con Yuri Gagarin llegan primero al espacio y eso conmociona a los estadounidenses hasta que luego llegan a la Luna en 1969. No hay Guerra Fría, no estamos en esas condiciones, sino que China, Rusia y otros actores visibles aprovechan lo que está pasando en la coyuntura venezolana para mandar un discurso de equilibrio, como pasa pues en la dinámica de las relaciones internacionales. Pero si no, ¿has visto tú alguna flota rusa o china que se haya apostado en las costas del Darién, las costas de Venezuela? No existe eso. Sea por adelanto de elecciones, sea a través de los militares que derroquen a Maduro del poder venezolano, ¿cuánto tiempo tomaría ya con un nuevo presidente en repararse Venezuela? Y esto conllevaría a que los venezolanos que han dejado su país regresen de forma inmediata. ¿Qué nos dice la historia al respecto? ¿O ellos ya han hecho una vida en diferentes países como en el nuestro que preferirían quedarse? A ver, ahí hay dos cosas. Primero, que la reconstrucción de una Venezuela con 20 años de chavismo que ha dejado al país en orfandad, eso no es de la noche a la mañana, eso va a durar cierto tiempo, pero hay una ventaja. La comunidad internacional va a ayudar muchísimo para ello. Entonces, la buena voluntad de la comunidad internacional, así como la de ahora para la ayuda humanitaria, a mi juicio va a acelerar los procesos, y yo creo que en un año y medio comenzaría a allanarse el camino para el verdadero despegue de Venezuela, que tiene lo más importante que cuántos países quisieran tener, Jack, petróleo. Y en segundo lugar, para tu pregunta, yo creo que los procesos migratorios siempre son impactantes, y como dice un estudio de la ONU, todo impacto migratorio al final es positivo. De hecho, los que están en el Perú, que se calcula que ya tenemos cerca de 680,000, y que para fines del 2019 vamos a tener 1.300.000, ojo, aquí en el Perú, pues la mayoría va a volver, no todos, y hay gente que seguramente hace raíces en el Perú, pero van a volver porque
siempre la tierra jala. Yo he conversado con muchos venezolanos y les he hecho la pregunta y me dicen que si las circunstancias cambian, por supuesto, doctor, que volvemos a nuestra patria. Yo creo que eso pasará, pero todo es progresivo. Primero concentrémonos en que Maduro tenga que dejar el poder. Todos vuelven a la tierra donde uno ha nacido. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy domingo. Gracias, Jack. Buen domingo. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, conversando con Exitosa Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas 4 horas de programación. Nos reencontramos en la siguiente edición de La Verdad en Exitosa el próximo domingo a las 6 de la mañana, pero esta madrugada tenemos cita a las 4 en La Voz de los Pueblos y a las 5 en Exitosa Noticias. Chau, Perú.